para grabar aquí. Ahí está. Vane, ¿pudiste ver la otra clase? ¿Te fijaste si está subida la de ayer? No, profe, no está subida. Ah, bueno, ya le voy a preguntar a Guilla entonces a ver qué ha pasado, sí, porque sí se grabó esa clase. Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla con el tema de hoy. Esto lo voy a sacar de aquí. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces contaminación biológica, que es la última unidad, la unidad 7 de la materia. Esperen, ahí está. Bueno, todos escuchamos hablar de la contaminación biológica, ¿sí? Escuchamos hablar de contaminación ambiental y escuchamos hablar de contaminación biológica, y muchas veces nosotros decimos, o sea, que ambas son iguales, las mezclamos, y decimos, bueno, contaminación ambiental es igual a contaminación biológica. Y en realidad, dentro de la contaminación ambiental, no solamente voy a tener contaminación biológica, sino que también voy a tener contaminación química, ¿sí? Y voy a tener contaminación física, como puede ser la acústica o a través de material particulado. Entonces, ¿qué es o qué se entiende por contaminación biológica? Y la contaminación biológica está causada por organismos, ¿sí? Que en este caso son organismos muy, pero muy pequeños, o sea que serían microorganismos. Esos microorganismos, ¿sí?, tienen un ciclo de vida que tiene un tiempo determinado, ¿sí? En ese tiempo, en esa franja que ellos tienen de ciclo de vida, ¿sí?, es donde pueden llegar a ocasionar algún tipo de contaminación durante ese ciclo de vida que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué es lo que contaminan? Primeramente me van a contaminar el aire, ¿sí? Me van a contaminar el agua, me pueden contaminar el suelo y los alimentos. Entonces, si yo tengo un aire que está contaminado por microorganismos, un suelo, un agua y alimentos que ingiero, ¿sí?, entra ahí a jugar una parte importante el hombre. ¿Por qué? Porque a través del aire, el agua, el suelo, los alimentos, estos microorganismos pueden ingresar, ¿sí?, por distintas vías a los seres humanos y ocasionar enfermedades. Enfermedades que van a ser del orden infeccioso o del orden parasitario, ¿sí? Entonces, la contaminación biológica va a ser cuando ese microorganismo ingresa, ¿sí?, por alguna de estas vías, ¿sí?, al ser humano. ¿Por qué? Porque me ha infectado el entorno. Entonces, cuando me infecta ese entorno, ¿sí?, y puede ingresar al organismo, es ahí donde nosotros hablamos de una contaminación biológica, que obviamente perjudica no solamente a los seres humanos, sino que también me puede perjudicar a los animales y a las plantas, ¿sí? Entonces, esa contaminación es una infección que ingresa, una infección que está en el medio, ¿sí?, en la biota, en el medio donde yo estoy conviviendo, donde tengo aire, agua, suelo, ¿sí?, y alimentos también, y que a través de ese medio, ¿sí?, pueden ser adquiridos por el ser humano, como una enfermedad infecciosa o como una enfermedad de origen parasitario. Dentro de estos microorganismos responsables de esta contaminación biológica, nosotros vamos a tener, por ejemplo, a los helmintos, a los hongos, las bacterias, los virus, artrópodos, ¿sí?, protozoos, que son los responsables de ocasionar esa contaminación biológica y de producir algún tipo de enfermedad en los seres humanos. Ahora, no todos los microorganismos que encontramos, ¿sí?, dentro de la naturaleza o dentro del entorno donde yo tengo mi hábitat son contaminantes o son patógenos. Entonces, ¿qué le voy a denominar? O sea, ¿qué nombre le voy a poner a ese agente o a ese microorganismo que sí me va a producir estas enfermedades? Lo voy a denominar agente patógeno o microorganismo patógeno, ¿sí?, que son esos bichitos que me pueden ocasionar, ¿sí?,
alguna enfermedad. Se transmiten a través de un vector, que puede ser un animal, que puede ser un vegetal, ¿sí? Que puede ser alguna superficie o algún objeto, ¿sí? ¿A dónde se van a transmitir? Al hombre, que en este caso nosotros vamos a hablar del hombre, ¿sí? Entonces el hombre pasa a ser el huésped de ese microorganismo. Ahora, cuando ese agente infeccioso, ese microorganismo patógeno, ingresó a su huésped, que en este caso va a ser el ser humano, ¿sí? Dependiendo el tipo de organismo que sea, puede provocar enfermedades, ¿sí? Y estas enfermedades perturban todo lo que son los órganos internos o la fisiología normal que va a tener tanto el ser humano como los animales o como las mismas plantas, ¿sí? Ahora, dentro de esos microorganismos que yo he mencionado tenemos, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias es lo más común que nosotros encontremos en el medio y que todo el mundo habla, decir, sí, está enfermo porque le ingresó una bacteria al organismo, por ejemplo. Muchas bacterias son inofensivas, inclusive ya viven en nuestro medio, y muchas de ellas las tenemos nosotros dentro del cuerpo, ¿sí? Ya están acostumbradas a vivir en ese ambiente, pero son inofensivas, ¿sí? No nos hacen absolutamente nada. Otras pueden ser beneficiosas, usar una bacteria, ¿no es cierto? Como por ejemplo, poder fabricar un determinado antibiótico medicamento, como puede ser la penicilina, por ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces esas bacterias, ¿sí? No son inofensivas y no son para nada beneficiosas y me causan enfermedades. Son enfermedades que son infecciosas, me producen una determinada infección que va a alterar de algún modo u otro mi fisiología, ¿sí? Todo lo que son tejidos, células, órganos. La enfermedad bacteriana más común que siempre se ha escuchado hablar es la tuberculosis, ¿sí? Esa bacteria, ¿sí? Que es la Mycobacterium tuberculosis, esos son nombres que a ustedes les va a parecer muy gracioso, porque a lo mejor les recuerde al coyote de Acme, cuando relataba en el dibujito animado que hablaba con todos estos términos, pero bueno, son los nombres que tienen estos microorganismos, sobre todo los bacterias, ¿no? Que tienen unos nombres muy, pero muy particulares. La más común es la de la tuberculosis, ¿sí? Que obviamente ataca todo lo que es la parte pulmonar. Ahora, esa bacteria, que se llama Mycobacterium, ¿sí? Cuando ingresa al organismo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a contribuir, ¿sí? A formar otro tipo de enfermedades, ¿sí? Que son muy importantes y que me pueden llegar a causar, como en este caso, una neumonía, ¿sí? Entonces, no solamente voy a tener esta bacteria de la tuberculosis, sino que además puede actuar con otra bacteria, que son las de los estreptococos o las pseudomonas, y que me pueden llegar a ocasionar una neumonía, ¿sí? Y otras enfermedades que están asociadas con los alimentos, que cuando yo consumo un alimento que está crudo, un alimento que está sucio, que está contaminado con esa bacteria, ¿sí? Como puede ser la Shigella, la salmonela, ¿sí? Yo al consumirlo, obviamente ese microorganismo ingresa, ¿sí? Por la vía digestiva en este caso, y me puede llegar a causar enfermedades intestinales, ¿sí? Después tengo otras bacterias que también son infecciosas, como puede ser la difteria, ¿sí? La lepra, la gonorrea, se transmite, ¿no es cierto?, por vía sexual, y la más común que es el tétanos, ¿sí? Ahora, ¿cómo originan estas bacterias desórdenes dentro del organismo? ¿Sí? Primero porque cuando ingresan van a introducir, ¿sí?, un agente venenoso, ¿sí?, que le vamos a denominar, le vamos a poner toxina, o sea, introducen una toxina, ¿sí? Y esa toxina es la que va a favorecer todos los procesos de infección que van a seguir con posterioridad al ingreso de esa bacteria y en función del tiempo, ¿sí?
Ahora, más allá de ese tipo de toxina o sustancia que la bacteria, ¿sí?, introduzca en el organismo, yo también voy a tener, ¿sí?, la virulencia, que es el tiempo o la cantidad de veces que puede llegar a multiplicarse dentro de mi organismo, ¿sí? Entonces, me van a desorganizar, me pueden desorganizar toda mi estructura fisiológica en el organismo, dependiendo de esa toxina que ingresa, ¿sí?, y de cómo va a ser su multiplicación dentro de ese organismo, ¿sí?, su virulencia, su toxicidad y su virulencia. Entonces, acá le agregamos, tenemos un poder tóxico de esa bacteria, ¿sí?, y tenemos un poder de multiplicación o un poder virulento, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se comprendió? Si voy muy rápido, me dicen ustedes. Está bien. Bien. Aguárdenme un poquito, que me están mandando un mensajito de la UTN. Espérenme 2 minutos. Esperen que contesto. Listo. Ahí está. Perdón. Bueno, vamos a poner como ejemplo el tétano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tétano, dependiendo de las actividades que nosotros hagamos, ¿sí?, podemos llegar a contraerlo si es que no estamos vacunados, ¿sí? Lo más común es decir que cuando alguien está en contacto con ciertos elementos, ¿sí?, como puede ser metales que están oxidados, o por ahí la tierra y demás, ¿sí?, maderas, es decir, pone, ándate ya que te ve un médico porque te puede dar el tétanos. Entonces vamos a hablar de la bacteria, ¿sí?, del tétano, que se llama Clostridium tetani. Es una infección, obviamente, que una vez que entró esa bacteria, me ocasiona una infección dentro de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué provoca esa infección dentro del sistema nervioso? Provoca que yo empiece a tener espasmos, ¿sí? Y dependiendo la inmunodepresión del sujeto, del individuo, puede llegar a causar la muerte, ¿sí? Entonces, no es contagiosa, ¿sí?, pero sí es muy tóxica y es muy infecciosa, ¿sí? Ahora, el tétanos no solamente va a poder ingresar al organismo del hombre, sino que el tétanos también puede, ¿sí?, ocasionar enfermedades infecciosas a los animales, ¿sí?, con la particularidad que el animal lo va a obtener a través de la tierra, por ejemplo, ¿sí? El hombre lo puede llegar a obtener, lo más común es en función del trabajo que esté desempeñando, ¿sí? Entonces, puede llegar a ser mortal, depende de la inmunodepresión que tenga esa persona, ¿sí? El organismo, a través del sistema nervioso, comienza a tener espasmos musculares. Yo no quise poner una foto de una persona con tétanos porque es muy, pero muy terrible. Entonces, por la sensibilidad de varios de ustedes, no he querido ponerla, pero pueden buscar ustedes en internet enfermedad del tétano. Es terrible, ¿no es cierto?, cómo esos espasmos musculares dejan a las personas que obviamente ya tienen una enfermedad que está bastante avanzada, ¿sí? Donde, más allá de ese espasmo que da, genera esa rigidez, ¿sí? Muchas veces se le llama enfermedad de la risa porque la cara tiene músculos también, y cuando empiezan a tener esos espasmos y se empiezan a poner rígidos los músculos, parece que la persona que tiene el tétano, que está padeciendo un espasmo por tétano, parece que se estuviese riendo, y en realidad no está riendo, es por esa rigidez del músculo, esa contracción que está teniendo. Entonces es una de las enfermedades más espantosas que hay, la del tétano, ¿sí? Ahora, ¿dónde la puedo encontrar? Bueno, la encuentro en el suelo, porque es normal encontrarla allí, ¿sí? La puedo encontrar en el polvo, en el polvillo, ¿sí?, en animales que hacen sus deposiciones, o sea, en las heces de esos animales que ya están infectados con esta bacteria, ¿sí? Y cuando yo tengo alguna herida profunda, ¿sí?, en mi mano, en mis piernas, en los pies, ¿sí?,
en alguna parte del cuerpo, y hay esporas de estas bacterias que pueden llegar a entrar al organismo, ¿sí? Una vez que ingresaron esas esporas del Clostridium tetani, ¿sí? Empiezan a producir esas toxinas, o sea, a largar ese veneno, ¿sí? Se empieza, ¿sí?, a multiplicar la bacteria, y es ahí donde yo ya estoy en un proceso de infección, ¿sí? Dentro de la actividad laboral, porque nosotros estamos viendo este tema en función de distintas actividades laborales donde yo puedo llegar a tener heridas en las personas, ¿sí? Y tengo que tener una atención bastante especial en ese tipo de heridas, ¿sí? Primero, aquellas quemaduras, o sea, quemaduras o heridas grandes, una quemadura de tercer grado, por ejemplo, que necesite sí o sí tener algún tipo de intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención al medio que está rodeando a esa persona que está quemada o que está herida, ¿sí?, con una cierta gravedad, ¿sí?, de que no vaya a haber polvillo alrededor, o la zona donde esté, no sé, una zona sucia, ¿sí?, que pueda llegar a haber esporas, y que esas esporas puedan terminar después generando toxinas que la van a llevar, ¿no es cierto?, a un tétanos. Después tengo que tener mucha atención con aquellas heridas que la gente se puede hacer con los objetos que son cortopunzantes, ¿sí? Si ese objeto cortopunzante, que puede ser un alambre de púas en el campo, que está oxidado, que está sucio, ¿sí?, que puede haber estado en contacto con materia fecal de los animales, ¿sí?, o con la misma suciedad de la tierra, puede llegar a tener esporas de esta bacteria. Entonces, mucha atención cuando la gente se corta, ¿sí?, con algún elemento cortopunzante que está mal cuidado, que no está limpio, y que nosotros vemos por ahí, ¿sí?, que puede llegar a tener ciertas características de óxido, ¿sí? Herramientas que estén, heridas que estén contaminadas con cuerpos extraños, o sea, una herida donde haya entrado una astilla de madera, restos de plástico, por ahí el plástico cuando se rompe, plásticos muy finos, ¿sí?, las astillas pueden quedar, no solamente yo voy a tener astillas de madera que pueden ingresar en la piel, sino también astillas de plástico, ¿sí?, clavos o cualquier otro metal, ¿sí?, que pueda llegar a generarme algún tipo de herida cortada, ¿sí? Las heridas con las fracturas expuestas, o sea, yo tuve una fractura y ese hueso salió, ¿sí?, a través del miembro, pierna, brazo, ¿sí?, provocándome, obviamente, en esa salida, una herida en la piel. Y después, obviamente, con las mordeduras, ¿sí?, mordeduras de animales, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer si alguna de estas personas, ¿sí?, tiene alguna de estas heridas? Prestar mucha atención. Principalmente preguntar si tiene la vacuna del tétanos, ¿sí? Si no tiene, si a mí me dice, no, nunca me puse la vacuna del tétanos, bueno, informar al médico, ¿sí?, que lo va a atender, que ese paciente, que ese trabajador, no tiene puesta la vacuna del tétanos. Que una vez que yo me coloco la vacuna del tétanos me dura aproximadamente 10 años. Después de los 10 años lo que tengo que hacer es un refuerzo, ¿sí? Pero durante esos 10 años yo estaría protegida en el caso de contraer, ¿sí?, esta enfermedad infecciosa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Protozoos. ¿Qué son los protozoos? Habíamos hablado de bacterias, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de los protozoos, que son otros microorganismos que son unicelulares. Unicelulares simples, ¿sí? ¿Qué es lo que causan estos agentes patógenos? Infecciones que son crónicas, ¿sí? Ahora, esas infecciones crónicas, ¿sí?, ¿qué tipo de afección me pueden ocasionar? Y primero, dependiendo del tipo de protozoo, ¿sí? Si yo tengo un protozoo o un protozoario, como se le puede decir, ¿sí?, que son
del orden parasitario, un protozoo parasitario, ¿sí? Que quiere decir que este organismo unicelular se adaptó de tal forma que puede ingresar, ¿no es cierto?, al organismo y dentro del organismo actuar como si fuese un parásito, ¿sí? Ahora, ¿qué me puede llegar a causar? Paludismo, por ejemplo, ¿sí? Que es a través de la malaria, ¿sí? Donde, ¿quién va a ser responsable o quién vendría a ser el vector, ¿sí?, que me transmite ese protozoario? Los mosquitos, por ejemplo. Mosquitos que estén infectados, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de la malaria o del paludismo? Primero y en principal, fiebre. Después voy a tener sudor, el dolor de la cabeza, ¿sí?, tos, náuseas. Puedo llegar a tener deposiciones con sangre, ¿sí?, o sea que voy al baño, ¿sí?, y hago deposiciones con un poco de sangre. Y los dolores musculares, que dice la gente que ha tenido la enfermedad de malaria, dice que es impresionante, impresionante los dolores de cuerpo, ¿sí?, que ocasiona esta enfermedad en su tránsito, ¿sí? Obviamente que después que pasaste la enfermedad, pueden llegar a quedar ciertas secuelas, como son daños hepáticos, ¿sí?, o daños renales. Y dependiendo siempre la inmunodepresión del paciente, ¿sí?, la malaria puede llegar a ocasionar la muerte. ¿Estamos? Después tenemos la otra muy común, muy conocida, que es la toxoplasmosis, ¿sí?, que lo transmite este protozoo denominado Toxoplasma gondii, ¿sí?, que lo van a transmitir al ser humano, ¿sí?, por ejemplo, los gatos, ¿sí?, gatos o cualquier tipo de felino que esté infectado, ¿sí? Ahora, no solamente me va a transmitir la toxoplasmosis el gatito, que la puede llegar a tener, sino que yo, si estoy jugando en lugares, ¿sí?, donde hay tierra, y puede haber también heces de animales o heces humanas, que eso cuando se mezcla y se empieza a degradar por acción biológica, yo ya no reconozco, para mí es una tierra, pero dentro de esa tierra ya hubo una degradación biológica de heces, y yo no sé cuál es el origen de esas heces. Si esas heces estaban contaminadas y yo estoy trabajando, ¿sí?, o en contacto con esa tierra contaminada, sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de cuidado higiénico, ¿sí?, lo más probable es que pueda llegar a contraer la toxoplasmosis, ¿sí? Ahora, cuando alguien se enferma de toxoplasmosis, cuando ya está avanzada, los síntomas aparecen, ¿sí?, como una gripe. Puede llegar a ser una gripe común y corriente. Ahora, con posterioridad a esa gripe, y dependiendo también la inmunodeficiencia del paciente, pueden aparecer ganglios inflamados, puede afectar el vaso, ¿sí?, y puede ocasionar ciertos quistes en los tejidos. Ahora, el mayor peligro es en las mujeres que están transitando un embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esa mujer embarazada llega a adquirir la toxoplasmosis, ¿sí?, puede causar malformaciones en el feto, o puede haber otros daños colaterales, porque el parásito se aloja principalmente en la zona, ¿no es cierto?, de la cavidad ocular, no lo vemos, pero se aloja ahí, y produce daño en la visión. Entonces, un chiquito que durante su gestación su mamá se contagió de toxoplasmosis y no estuvo, ¿sí?, medicada, ese niño, si no nace con una malformación, a lo largo del tiempo seguramente va a empezar con problemas de vista y problemas severos de vista, ¿sí? Y después tengo la otra, que es el Chagas, que todos también hemos escuchado hablar de Chagas, que es el famoso Trypanosoma cruzi, que causa la misma enfermedad de Chagas, ¿sí? ¿Por dónde se transmite o cuál va a ser el vector? En este caso, la vinchuca que esté infectada, ¿sí? Entonces, después voy a tener parásitos, digamos, o protozoarios intestinales, ¿sí?, que son los protozoarios parasitarios en este caso, ¿sí?, que puede ser entre ellos la Giardia guadelis, ¿no es cierto?, o la G. lamblia, ¿sí?, o la G. intestinalis. Antes se la conocía como la G. intestinalis, ¿sí?, que es la Giardia intestinalis. O
Hoy se la conoce como Giardia duodenalis porque ataca todo lo que es, ¿no es cierto?, la zona del duodeno en la parte intestinal. Pero esos son los más conocidos que afectan todo lo que es el sistema intestinal del ser humano. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Acá yo voy a tener, por ejemplo, el Cryptosporidium, ¿sí? Que es un protozoo, por supuesto. Este protozoo ingresa en lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Ingresa a nuestro organismo por la vía digestiva. Una vez que ingresó, empieza a liberar sus esporas, o esporozoitos, que se le llaman, ¿sí? Una vez que liberó esas esporas, empiezan a parasitar, ¿sí? Entonces, cuando van parasitando, se empiezan a enquistar en lo que es el tubo digestivo. Y acá nosotros vemos una imagen, ¿sí? El microscopio, una imagen de un tejido, donde tenemos los pequeños quistes, ¿sí? Con estos protozoos unicelulares. Ahora, ¿cómo voy a yo darme cuenta, ¿sí?, que esa persona puede haber adquirido la enfermedad, ¿sí? Primero, teniendo en cuenta las causas, o sea, cuáles son las causas que yo tengo para adquirir esta enfermedad, ¿sí? Si yo consumo algún alimento, ¿sí?, o agua que esté en contacto, ¿sí?, con contaminación fecal, o sea, que haya una cierta contaminación fecal, que no me voy a dar cuenta, chicos, porque cuando hay animales que tienen, que son vectores de estos protozoarios, ¿sí?, yo no me doy cuenta si el animal está infectado o no, y el animal obviamente que va a hacer sus deposiciones donde se le dé la gana, porque es un animal. Entonces yo no sé si ese lugar donde yo estoy trabajando, ¿sí?, hay tierra que puede llegar a estar contaminada, ¿sí?, con materia fecal, ¿sí? Entonces, si yo estoy ingiriendo alimentos, ¿sí?, y no me lavé las manos, o no usé en mi trabajo, ¿sí?, donde estoy en contacto con la tierra o con animales, si yo no usé la protección adecuada y después no tuve la precaución de tener la higiene de las manos, lo más probable es que si yo consumo un alimento, o si voy a fumarme un cigarrillo, por ejemplo, ¿sí?, pueda ingresar, ¿sí?, este bichito a mi organismo. Ahora, con el agua, ¿qué pasa? Si en una pileta, por ejemplo, ¿sí?, o en un lago, o en un arroyo, vamos a hablar de los lagos y arroyos, que nosotros por ahí vemos, vamos al arroyito, nos sentamos, tomamos mate, nos bañamos, chapoteamos un rato, la pasamos bien. Siempre cuando nosotros vamos a un arroyito o a un río, siempre estamos, ¿no es cierto?, en la zona baja de la cuenca, entonces vamos a estar aguas abajo. Yo no sé qué está pasando aguas arriba, y si algún animalito aguas arriba, ¿no es cierto?, orinó o defecó, ¿sí?, en cercanía del manto acuífero, obviamente que lo va a contaminar, ¿sí? Entonces, todo lo que se arrastre aguas arriba hacia aguas abajo, ¿sí?, lo voy a estar absorbiendo yo, que estoy navegando y estoy nadando en esas aguas abajo. Entonces, es muy común encontrar, ¿sí?, este tipo de protozoos, por ejemplo, en lagos, en ríos, en arroyos, ¿sí? Y después también, dependiendo el cuidado del agua, de mi casa, si tengo la pileta, ¿no es cierto?, que está obviamente en el piso, en el suelo, ¿sí? Y obviamente corrió viento y entró tierra, y esa tierra venía ya con algún protozoo, ¿no es cierto?, pegadito, alguna espora, ¿sí? Si yo no tengo las precauciones de la limpieza adecuada, ya sea de esa pileta domiciliaria o de esa pileta pública, ¿sí?, o de la misma bañera, ¿sí?, donde yo todas las noches tomo un baño, ¿sí?, lo más probable es que pueda ingresar también este microorganismo, ¿sí? Particularmente, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar sí o sí en ríos, en lagos y en las piscinas públicas, ¿sí?, que por ahí ingresa demasiada gente que no se toma la conciencia de que la gente cuando va a ingresar al natatorio se tiene que higienizar, lavarse bien los pies y demás. Y por otro lado, que cuando van a ingresar al famoso lavatorio donde está la ducha, y nosotros vemos que tiene ese huequito ahí en el piso,
donde nosotros pisamos, y todo el mundo pisa ahí, está lleno de pasto, tierra, porque eso no drena, ¿sí? No tiene un desagüe que va drenando, ahí es en donde nosotros podemos llegar a encontrar este tipo de protozoarios, ¿sí? Que hay que tener mucha atención cuando nosotros vamos a este tipo de lugares públicos, ¿sí? Después la otra va a ser la diseminación zoonótica, que va a ser a través de animales, o sea, no solamente por alimentos o por agua en mal estado, sino por animales que estén infectados, y después yo la puedo transmitir de persona a persona. ¿Qué tipo de prevención voy a usar? Primero, en principal, el tratamiento, ¿no es cierto?, eficaz del agua, ya sea en esa pileta pública, ¿sí?, o ya sea la limpieza dentro de lo que son los parques acuáticos, ¿sí?, o dentro de lo que son las piletas residenciales. El lago y el arroyo, nosotros no podemos hacer un tratamiento del agua, pero sí se puede ver la posibilidad de limitar el acceso de los animales a aguas arriba, con algún cercado, con alguna cosa que el animal no ingrese a la zona, ¿no es cierto? Pero muchas veces eso se dificulta, ¿por qué? Porque si yo tengo pastoreo de animales, o tengo algún cierto animal arriba, ¿sí?, la mayoría de esta gente que tiene animales, ¿qué hace? Deja que el animal vaya y beba agua de la fuente, ¿sí?, que puede ser un arroyo, puede ser un río, ¿sí? Y si el animal bebe, por ende, va a tener contacto con esa fuente. Entonces, ahí se complica un poquito. Pero en el resto de las cosas, nosotros podemos aplicar un tratamiento eficaz. Lo mismo, por ejemplo, si yo estoy recibiendo, ¿sí?, estoy recibiendo agua, no de un acuífero, digamos, subterráneo, de una napa, sino que está viniendo, por ejemplo, del dique, de algún reservorio, ¿sí?, de algún espejo. Entonces, esa agua que va a pasar a la población, ¿sí?, tiene que tener un tratamiento eficaz para evitar casualmente este tipo de protozoarios ingresando al organismo humano, ¿sí? Y después también todo lo que es la higiene personal, lavado de manos, fundamental, ¿sí?, y la higiene de los alimentos antes de consumirlos. Yo compro el alimento, ¿sí?, las frutas, las verduras, y antes de consumirlo, lo lavo. Antes de meterlo a la heladera, lo lavo, ¿sí? O sea, los alimentos, frutas y verduras, al ingresar a la heladera, tienen que tener un lavado ya, preferentemente con agua, con alguna disolución de lavandina, ¿sí?, para poder inactivar este tipo de microorganismos. Este y otros tantos microorganismos existentes. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Luego tenemos los hongos, ¿sí? Los hongos no se pueden sintetizar por sí mismos, ¿sí? O sea, el hongo no puede sintetizarse como puede ser el resto de los microorganismos. Sí o sí necesita, ¿sí?, de otro ser vivo para poder vivir, ¿sí? Entonces, el hongo también tiene una actuación parasitaria o de simbiosis con otros microorganismos que son vivos. Por ejemplo, ustedes fíjense los hongos en los árboles, ¿sí?, o los hongos en las piedras, que necesitan, ¿sí?, de algún otro organismo vivo, que puede ser, ¿no es cierto?, alguna plantita y demás que esté sobre la piedra, donde ahí se va a depositar, ¿sí?, como parásito, para poder vivirlo, algún tipo de hongo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Como no puede sintetizar por sí mismo, para poder crecer, para poder propagarse, necesita sí o sí el acompañamiento de un ser vivo. Muchas veces los hongos son inofensivos, ¿sí?, y no me causan ningún tipo de infección. Pero así como tenemos bacterias y protozoarios que son patógenos, también existen hongos que son patógenos, y que estos hongos pueden llegar a afectar algún órgano del cuerpo humano, ¿sí? Principalmente donde nosotros encontramos a simple vista los hongos: en la piel, ¿sí?, en las uñas de las manos, en las uñas de los pies, ¿sí?, son los lugares, en el cuero cabelludo, son los lugares, ¿sí?, donde yo puedo llegar a detectar la presencia, ¿sí?, de un hongo. Entonces,
Estos hongos patógenos, ¿sí?, causan enfermedades, no solamente en los seres humanos, sino también en otros seres vivos. Si yo tengo una planta, ¿sí?, que ha contraído, o sea, que se ha pegado como parásito un hongo, a medida que va pasando el tiempo, ese hongo termina de consumir, ¿sí?, esa planta. ¿Por qué? Porque va tomando sus nutrientes, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros vemos plantas en la casa o vemos plantas afuera en la calle y las vemos que están deterioradas y que tienen alguna cosita blanca o alguna cosita negra en sus hojas, ¿sí?, en sus tallos. Y decimos, bueno, es un hongo parasitario, ¿sí?, que está destruyendo, ¿sí?, un ser vivo, como es en el caso de una planta, ¿sí? En los hombres, en los seres humanos, ¿sí?, pasa a ser lo mismo, ¿sí? O sea, donde ese hongo ingresó, empieza a haber una destrucción, ¿sí?, paulatina de esa piel, de ese tejido, o de esa uña, por ejemplo. Cuando el hongo se reconoce como enfermedad en los seres humanos, ¿sí?, se lo denomina micología médica. En realidad la enfermedad del hongo es la micosis, ¿sí? Pero en medicina, o el estudio, ¿no es cierto?, en seres humanos, es la micología médica. Ahora, los hongos no pueden formar tejidos, ¿sí?, pero sí pueden vivir en distintos ambientes. Y si pueden vivir en distintos ambientes, entonces el hongo puede vivir en el agua, puede vivir en la tierra, inclusive también puede ser transportado por aire, ¿sí? ¿Cuál es la función especial que va a tener el hongo dentro de la naturaleza? Es degradar a todo aquello que está muerto, o sea, materia que en algún momento estuvo viva, ¿sí?, y que por acción natural, ¿sí?, entró en descomposición. La degradación, esa descomposición de ese organismo muerto, ¿sí?, es a través de la formación micótica, ¿sí? Ahora, así como degrada estos organismos que ya están muertos, ¿sí?, pueden, ¿sí?, estar íntimamente asociados con otro ser vivo, ¿sí?, que es ahí donde empieza la famosa simbiosis, ¿sí?, y al haber esa simbiosis entre el hongo y ese ser vivo, ¿sí?, hay una reacción de mutualismo, ¿sí?, porque hay un beneficio para ambas partes, ¿sí? Esos no tienen absolutamente ningún daño que causan, porque son naturales. El tema es cuando empiezan a aparecer estos órganos, estos hongos que son patógenos, ¿sí?, y que son hongos también de índole parasitaria, ¿sí?, y que va a ingresar al ser humano, ¿sí?, y que se va a alimentar a través, ¿sí?, de sus órganos, de sus nutrientes, ¿sí?, a través, ¿no es cierto?, de, digamos, esos órganos internos que tiene, ¿sí?, o de esa piel, ¿sí?, absorbiendo nutrientes, colágeno y demás de la piel, ¿sí?, donde la va a dañar. Y dependiendo del daño, obviamente yo voy a obtener, ¿no es cierto?, o voy a tener la micosis, ¿sí?, o sea, me va a desarrollar una micosis, que es la enfermedad, ¿sí? Ahora, estas infecciones de origen micótico, ¿sí?, son muy fáciles de eliminar, muy fáciles en el sentido las podés llegar a eliminar, ¿sí? Lo que pasa es que vas a tardar un cierto y determinado periodo para poder sacarte ese hongo, ¿no es cierto?, de encima, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés la famosa cancha que nosotros podemos llegar a tener sobre la piel, si mira, le salió una cancha, eso es un hongo, es una tenia, ¿sí?, una tenia capilatis, tenia, sí, dérmicas, perdón, una tenia dermis. Una vez que el hongo ingresó, ¿no es cierto?, y me afectó, decía, tiene una cancha, es muy normal ver que tiene cancha, eso es un hongo que puede haber sido causado, por ejemplo, por ácaros, ¿sí?, donde hay una persona que está inmunodeprimida, por eso, ¿sí?, el ácaro le puede producir el hongo, ¿sí? Bueno,
El tratamiento que le voy a dar, que puede ser un tratamiento superficial sobre la misma piel con algún antimicótico, pero yo estoy atacando desde la parte de afuera, donde me puede llevar hasta 6 meses a un año poder, ¿sí?, eliminar definitivamente ese hongo y esa tenia. Entonces, ¿qué hago? Directamente voy a eliminarlo desde adentro hacia afuera, tomando algún tipo, ¿no es cierto?, de medicamento que sea antimicótico, ¿sí? Eso es cuando yo tengo los hongos patógenos, ¿no es cierto?, que son de origen superficial, o sea, es en la piel, en las uñas, de las manos, de los pies, ¿sí?, y que los puedo eliminar en un cierto periodo de tiempo. Pero después yo voy a tener otro tipo de hongos que son mucho más patógenos, que pueden ingresar al torrente sanguíneo, y una vez que ingresaron al torrente sanguíneo, me pueden llegar a afectar otros órganos. Dentro de esos otros órganos, ¿sí?, yo voy a tener, por ejemplo, los pulmones, ¿sí? Entonces, acá nosotros vemos, ¿sí?, en estas imágenes, voy a bajar acá porque yo las veo, acá vemos un pie. Es muy común ver el parásito, el famoso pie de atleta que se le dice, ¿no es cierto?, cuando una persona transpira mucho los pies. Muchas veces esto lo podemos encontrar en los empleados de la construcción, ¿sí? Si los zapatos que usan son zapatos muy, muy deficientes, ¿sí?, de muy baja calidad, y por ahí obviamente no tenemos una media de algodón que absorba bien, sino que es una media mezcla con poliéster que me produce esa transpiración en los pies. Lo más probable es que con el tiempo, ¿no es cierto?, las personas desarrollen este pie de atleta, ¿sí? Esta es la famosa cancha, por ejemplo, que yo les hablaba, que va a salir, ¿no es cierto?, en el cuero cabelludo, que es la tinea capitis o la tinea capilaris, ¿sí? Y después tenemos en las uñas de las manos, y también podemos tener en las uñas de los pies, ¿sí?, que es la tinea de las uñas o la tinea de las uñas. Esto es muy común verlo, este tipo de enfermedades, es muy común verlo en personas que trabajan mucho con archivos, con expedientes, con papel, ¿sí?, que tiene, que hay una cierta humedad, que tienen hongos, que se los puede ver obviamente a simple vista, ¿sí? Entonces, con el tiempo termina causando este hongo que se forma por debajo de la uña, ¿sí?, y que es muy complicado de sacar, ¿sí? Esto lo podemos nosotros ver, por ejemplo, en personas que están trabajando con una cierta exposición al sol, donde transpiran mucho el cuero cabelludo, ¿sí?, y a lo mejor no se sacan nunca la gorra, y arriba de la gorra se ponen el casco de seguridad, algo que no se tiene que hacer. Con el tiempo, ¿sí?, y dependiendo la inmunodepresión de esa persona, o sea, sus defensas, ¿sí?, puede llegar a tener esta tinea capitis, ¿no es cierto?, en la zona del cuero cabelludo o en la zona del cuello también, ¿sí? Ahora, aparte de tener este tipo de hongos, ¿no es cierto?, las tineas o tiñas que también se le llaman, ¿sí?, nosotros tenemos otros como son los aspergillosis, ¿sí? Este hongo causa, ¿sí?, una enfermedad que principalmente va a afectar las vías respiratorias, ¿sí? Si me afecta la vía respiratoria y por ende parte del pulmón, lo que me va a provocar este tipo de hongos son alergias, ¿sí? Este hongo, ¿dónde lo voy a encontrar? En el ambiente, ¿sí? Por lo general en ambientes que están húmedos, ¿sí? Ambientes húmedos que no tienen una buena ventilación, ahí es donde el hongo va a empezar, ¿sí?, a formarse, y cuando el hongo se empieza a formar, comienza a liberar esas esporas que nosotros no las vemos, pero sí las podemos respirar. Y son tan, pero tan chiquitas, ¿sí?, porque la partícula es tan chiquita, que pueden atravesar nuestros pelitos, ¿sí?, que están dentro de la nariz, y no necesariamente yo puedo estornudar, porque es una partícula, ¿no es cierto?, que ya es más chica que un PM10, ¿sí? Entonces, al ser tan chiquitita, yo continuamente la estoy respirando, y eso a mí, con el tiempo, me puede llegar a producir alergias, ¿sí?, o me puede afectar las vías respiratorias. Esto también pasa, no solamente en casa,
cuando se ha producido en el baño, que es muy común muchas veces ver que hay una filtración en el techo y empieza a aparecer un hongo negro, ¿sí? O se pone la pared y decir, no, tiene humedad. Esa humedad que yo veo no es que esté mojado, se empezó a formar el hongo, ¿sí? Entonces ese hongo es lo que va a liberar esporas. Si yo eso no lo arreglo, no lo elimino, no lo quito, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Me va a dar alergia. Pero más allá de eso, el tema es cuando estamos trabajando, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un ambiente que es de poca ventilación o no tengo la posibilidad de ventilarlo naturalmente como corresponde, y hay mucho material, ¿sí? Que puede llegar a humedecerse y formar estos hongos, ¿sí? Es lo más probable que yo desarrolle con el tiempo un tipo de alergia. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez fue al registro civil, a la parte de abajo, al subsuelo, a buscar un acta de nacimiento. ¿Alguno ha ido? Sí, ¿Ustedes han visto las condiciones de las paredes donde están sí, guardados los expedientes? sí. Bueno, Ostros. bueno, eso que ustedes ven, esas paredes que ustedes ven así manchadas, es hongo, ¿sí? Esa espora que libera el hongo, que nosotros no la vemos, ¿sí? Es la que la gente que trabaja ahí permanentemente está respirando, ¿sí? Porque eso no tiene una ventilación natural, porque eso está en el subsuelo, ¿sí? Por otro lado, ese hongo que me está liberando espora, más allá de que vayan, ¿no es cierto?, a introducirse por las vías respiratorias de la persona, esas esporas pueden llegar a depositarse en los libros de acta, ¿sí? Entonces, al depositarse en esos libros de acta, ¿sí?, también yo puedo llegar, ¿no es cierto?, a tener enfermedades en la piel, porque estoy tocando esos libros de acta que están llenos de hongos y que no los estoy viendo, ¿sí? Mira vos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, cuando estamos trabajando en lugares o vamos a prestar servicio y vemos que el lugar tiene humedad. Decirle al dueño, al gerente o a quien nos contrate, esa mancha de humedad tiene hongos. No los vemos nosotros, no es como el hongo que nosotros vemos que cuando llovió mucho, en época de verano, sale el honguito, ¿no es cierto?, de los ficus patio, o el hongo que yo voy a ver, ¿sí?, que está en el arbolito, el líquen o lo que fuera, ¿sí?, no es ese hongo, es un hongo que no se ve, ¿sí?, a simple vista, pero existe, porque se va a alimentar, obviamente, de esa humedad de la pared, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que tener mucha atención y decir, bueno, eso hay que limpiarlo, eso hay que mejorarlo, porque la gente está respirando y espora de esos hongos, ¿sí? Después tenemos otro hongo, que fíjense ustedes lo que es, el Paracoccidioidomycosis, ¿sí?, impronunciable, ¿sí?, que es el hongo de las zonas rurales, ¿sí? Y este no tiene ningún, digamos, ningún apodo como el otro, viste, que yo le llamo el pie de atleta, o el hongo, ¿no es cierto?, de la cabeza, ¿sí?, o el hongo la famosa frase, está más solo que el hongo del baño, ¿sí?, o que el hongo de la pared. Este no tiene apodo, ¿sí? Entonces, es ese nombre terrible que ustedes ven acá, ¿sí?, ese nombre espantoso, tan largo, le vamos a poner el hongo rural, ¿sí? Es una especie de hongo que yo voy a encontrar siempre en la zona del campo, y que este hongo muy especialmente lo voy a encontrar en las plantas y en el suelo, ¿sí? Ahora, este hongo penetra a través de los pulmones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo voy caminando, voy levantando, ¿sí?, esa tierra de ese suelo que puede llegar a estar contaminado con este hongo, ¿sí? Ese polvo en suspensión queda, obviamente, en el aire, entonces yo lo voy a adquirir a través de la inhalación, ¿sí? Una vez que ingresó en los pulmones, ¿sí?, si llega a ingresar al torrente sanguíneo, empieza a provocar ciertos síntomas en el ser humano, ¿sí?, como puede ser tos, la falta de aire, como lo más grave, ¿no? Fiebre, y después, obviamente, pérdida de apetito, con lo que conlleva, ¿sí?, a una pérdida de peso,
y hasta lo que vendría a ser la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿sí? O sea que es un honguito que es complicado, ¿sí? Y una vez que este hongo ingresó al torrente sanguíneo, ya la profilaxis, ¿no es cierto?, o el método para poder, digamos, combatirlo, ¿sí?, ya son fungicidas o son micóticos, antimicóticos, que son mucho más fuertes. ¿Estamos? Bien, después tenemos los helmintos. Dentro de los helmintos nosotros tenemos un montón de variedad, los platelmintos, ¿no es cierto?, los ciliados, los alargados y demás. No vamos a entrar, digamos, en el reino, ¿sí?, de los organismos microscópicos, porque si no sería muy largo. Lo único que vamos a decir, que los helmintos, ¿sí?, son parásitos, son gusanos parásitos, ¿sí?, y que yo los voy a encontrar en el ambiente, ¿sí? O sea, son parásitos, ¿sí?, denominados así helminto, ¿sí?, porque son como gusanos, y que yo los voy a encontrar dentro de lo que es el ambiente. ¿Qué hace este parásito? ¿Qué hace este helminto? Primero produce huevos, ¿sí? Esos huevos después los elimina. ¿Cómo los elimina? A través de las heces, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? Dependiendo del lugar donde los elimine, puede venir, ¿sí?, un animal, ¿sí?, comer de esa planta donde a lo mejor quedó algún huevo, ¿sí?, del helminto, ¿sí?, y el animal empieza a adquirir esa enfermedad. Entonces, la más común es la triquinosis, ¿sí? El helminto se llama Trichinella spiralis. Se llama así porque tiene forma de espiral. Una vez que ingresó el huevo al organismo, al ser humano, empieza a desarrollarse, ¿sí?, y forma como un espiral. Por eso se le llama Trichinella spiralis, ¿sí? Ahora, ¿cómo adquiero yo la triquinosis? Y la adquiero a través del consumo de alguna carne, de algún animal, que tenga larvas vivas de este parásito, ¿sí? Si yo compré un cerdito, ¿sí?, y ese cerdito tenía larvas vivas del parásito, y yo el cerdito no, o sea, lo agarré, ¿sí?, lo lavé, ¿sí?, y mientras estoy lavando el cerdito, ¿sí?, de repente, no sé, me prendí un pucho, me limpié las manos así nomás, ¿sí?, donde no retiré todos los ovocitos, ¿sí?, y me prendí un pucho, listo, ya está. Ahora, si ese cerdito lo lavé, pero no lo lavé en profundidad, lo cociné, ¿sí?, pero no lo cociné lo adecuadamente, y después me lo comí, ¿sí?, y las larvas siguieron vivas, entonces consumí una carne, ¿sí?, que tenía larvas, que no las voy a ver, por supuesto, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a adquirir la enfermedad de la triquinosis, por ejemplo. Esta enfermedad también es parecida al dengue, cuando yo adquiero, que el dengue es un virus, ¿no?, nada que ver con el helminto, pero es parecida al dengue, ¿por qué? Porque me produce dolores articulares y musculares, ¿sí?, me produce una fiebre bastante alta, y después me ocasiona ciertos problemas gastrointestinales, que son los más severos, ¿no?, el problema gastrointestinal, donde hay una pérdida de electrolitos, ¿sí?, porque yo me estoy yendo por el inodoro, ¿sí?, hay una gran pérdida de electrolitos, y al haber pérdida de electrolitos, una persona con fiebre, con pérdida de electrolitos, con poco consumo de agua, termina deshidratándose, ¿sí? Es muy posible que la triquinosis después te lleve a estar en un estado de internación para que te puedan hidratar correctamente, ¿sí? Bien, ahora hablemos de los virus. Ya vimos los helmintos, ¿no es cierto? Ahora hablemos de los virus. Nosotros habíamos visto ya en la primera unidad, y vimos, ¿no es cierto?, más o menos, a raíz del virus del COVID, ¿no es cierto?, que los virus obviamente son partículas muy chiquitas, son infecciosas, ¿sí?, y que tienen un recubrimiento lípido, que ese recubrimiento, esa membrana lípida, ¿sí?, es la que lo ayuda a sobrevivir,
¿sí? Con determinados agentes inactivantes o agentes desinfectantes, yo lo que hago es destruir esa membrana lípida, ¿sí? E inactivar el virus, ¿sí? La única forma en que yo pueda ver un virus es a través de un microscopio de barrido electrónico, ¿sí? Ahora, el virus, una vez que dejó la célula, ¿sí? Una vez que está fuera de esa célula, sobrevive por lo general poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que el virus mute y pueda vivir, necesita sí o sí parasitar, ¿sí? Células que son vivas. O sea que sí o sí, para que viva, necesita un huésped. El virus también necesita un vector para poder ser transmitido y llegar a ese huésped. Como vectores podemos encontrar un montón, desde animales, vegetales, el mismo aire, ¿sí? La misma tierra, ¿sí? Podemos encontrar muchos vectores, y de ser humano a ser humano. Ahora, para poder vivir, necesita sí o sí de otro ser vivo, de ese huésped, que le va a dar todas las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar, inclusive para que pueda mutar, ¿sí? ¿Qué hace el virus una vez que entró al organismo? Se empieza a replicar, ¿sí? Se replica a través de la cadena del ADN, del ácido desoxirribonucleico o del ácido ribonucleico, el ARN, ¿sí? Una vez que empieza a multiplicarse, ¿sí? Dependiendo del virus, puede ser con mucha rapidez o con una mediana rapidez, ¿sí? Empieza a invadir todo el organismo, ¿sí? Una vez que invade todo el organismo, ¿sí? Empieza a dañar toda esa maquinaria que tiene las células, ¿sí? Y que hacen que funcionen, ¿sí? Si la célula, si su maquinaria está dañada, esa célula empieza, ¿sí? A mal funcionar. Y cuando la célula empieza a mal funcionar, como todo es una unión celular, ¿sí? El movimiento de nuestro cuerpo, nosotros somos toda una gran célula, ¿sí? Empezamos a tener deterioro, ¿sí? Ahora, por lo general, cuando ese virus se adueña de esa célula, ¿sí? Lo que hace es hacer copias, ¿sí? De ese virus. Empieza a copiarse, ¿sí? Se empieza a replicar. Entonces empieza a dañar célula tras célula, y eso es lo que hace, ¿sí? Que la maquinaria o mi sistema inmunológico, ¿sí? Empieza a debilitarse, ¿sí? ¿Cómo van a afectar los virus a las células? Mutándolas, dañándolas o destruyéndolas, ¿sí? Entonces, ese virus puede llegar a infectar o a dañar a ese huésped o al anfitrión, que voy a ser yo, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Con más o con menos gravedad, ¿sí? Con una menor gravedad puede ser, por ejemplo, ¿sí? Una fiebre, un resfrío común y corriente, ¿sí? De menor gravedad. Con más gravedad puede llegar a ser, por ejemplo, un HIV, ¿sí? Dependiendo, obviamente, siempre de la inmunodepresión que tenga el paciente o ese huésped, ¿sí? Hay virus que nosotros los tenemos de nacimiento, ¿sí? O sea, ya tenemos, como puede ser el herpes zóster, que esos virus se inactivan no solamente, o sea, no solamente por un contagio a través de vías sexuales, ¿no? Sino que si vos tenés el virus del herpes zóster, cuando vos estás atravesando un proceso de mucho estrés, el estrés también produce baja de defensa, aparece también este herpes zóster, que es el que nosotros vamos a ver, por ejemplo, las famosas boqueras, ¿no? Que me puede aparecer, esperen que voy a prender aquí para que ustedes vean, me puede aparecer aquí en la comisura de la nariz, ¿sí? Me puede aparecer acá en el costado o me puede aparecer acá arriba, ¿sí? También me puede aparecer en la zona de los brazos, ¿sí? Y detrás de las rodillas, ¿sí? Ese es el famoso herpes zóster, que vuelvo a repetir, nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Está ahí, la única forma en que salga, si no es por contagio sexual, ¿sí? Va a ser a través de una inmunodepresión, o sea, defensas muy bajas,
que van a hacer que ese virus, ¿no es cierto?, empiece a manifestarse, ¿sí? Después tenemos otros que sí son los virus transmitidos, ¿no es cierto?, a través del contacto sexual, como puede ser en este caso el HIV, ¿sí?, o puede ser la hepatitis B, ¿sí? Y después tenemos otros virus que no son tan graves, ¿sí?, pero que me pueden producir enfermedades que depende del paciente, ¿sí?, se pueden complicar, como puede ser el virus de la influenza, ¿sí?, que es el virus de la gripe. Una cosa es un virus de un resfrío común y corriente por algún neumococo, ¿sí?, y otra cosa es el de la influenza, ¿sí?, que ya me genera una gripe más complicada, y que dependiendo del paciente, con alguna patología de base o no, ¿sí?, y su inmunodepresión, puede llegar a causar una neumonía, ¿sí? El resto ya son virus más complicados, que pueden llevar a la muerte, como es el virus del SIDA, ¿sí? El virus del SIDA porque con ese virus se adquiere, o sea, ya es una inmunodeficiencia, o sea, la persona está tan falta digamos, bueno, ahora no me sale la palabra, de defensa, que cualquier cosa que ingrese al organismo, ¿sí?, lo altera, ¿sí?, y lo va destruyendo. Por lo general nadie muere de SIDA, no podemos decir murió porque murió de SIDA, no, no murió de SIDA. Tenía SIDA, ¿sí?, pero adquirió otra enfermedad a raíz de su inmunodeficiencia que lo llevó a la muerte, como puede ser una neumonía, por ejemplo, ¿sí?, o adquirir alguna bacteria, ¿sí?, que está tan baja sus defensas, tan inexistentes sus linfocitos T, que lo llevó, ¿no es cierto?, a padecer la muerte. ¿Estamos? Y después tenemos otro tipo de virus, ¿sí?, el virus de Rickettsia, que es el famoso virus de las montañas, ¿sí?, tenemos el virus del ébola, ¿sí?, tenemos el virus de la rabia, ¿sí?, que para el ébola no tenemos, digamos, vacuna en sí, para la Rickettsia tampoco, pero sí, por ejemplo, para la rabia, sí podemos llegar a tener vacuna, donde a los animales, ¿no es cierto?, domésticos se les va a aplicar esa vacuna, pero un murciélago, por ejemplo, no lo puedes vacunar. Y el virus de la rabia también es transmitido por murciélagos que estén infectados, ¿sí? Pero tenés un tratamiento después para este tipo de virus. Los tenés para el SIDA también. El tema va a ser por ahí esa inmunodeficiencia, si es muy grande, por más que tengas un tratamiento, ¿sí?, con el tiempo podés llegar a fallecer, ¿no? Bueno, ¿cómo transmito yo el virus? ¿Sí? Se puede propagar de distintas formas. Primero con un contacto directo de persona a persona, ¿sí? Cuando yo toco a esa persona, cuando yo beso, cuando tengo algún tipo de intercambio de fluidos, ¿no?, que puede ser a través de la sangre o a través de relaciones sexuales, como es en el caso del SIDA o como es en el caso de la hepatitis B, ¿sí? Ahora, ese contacto directo tiene que ser con una persona que esté infectada, ¿sí? También puede ser que yo lo adquiera a través, ¿sí?, de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque si esa persona infectada, y es un virus que se puede transmitir por aire, si esa persona infectada tose, estornuda, habla, ¿sí?, exhala y lo que fuera, tanto por la nariz como por la boca, ¿sí?, se expulsan esas pequeñas gotitas, ¿sí?, minúsculas, que algunas no las vemos, que van a contener, ¿sí?, restos de ese virus, o sea, hay partículas que son víricas, ¿sí?, y que esas partículas yo las puedo inhalar, siempre y cuando esté en una distancia, ¿sí?, que pueda inhalar esa partícula, ¿sí?, que es una distancia, ¿no es cierto?, menos de 1 metro. Todo esto nosotros lo hemos vivido desde el año pasado y a lo que va del año 2021 con el COVID, ¿sí?, donde aprendimos un montón de cosas como técnicas, ¿no es cierto?, de limpieza, desinfección e higiene personal, ¿sí? Más allá del contacto directo, yo también puedo tener un contacto que es indirecto. Ese contacto indirecto va a ser a través de los objetos. Objetos, superficies contaminadas, animales, ¿sí?, que estén infectados, ¿sí? Y después cuando yo comparto cosas. Si yo, por ejemplo, tengo el virus de la hepatitis A, ¿sí?,
que me lo pude haber contagiado en la misma escuela, por ejemplo, porque había otra persona, ¿no es cierto?, con hepatitis, y eso es contagioso, ¿sí? Me lo contagio no a través de la persona porque me tosió en la cara, sino porque usé algo que esa persona tocó, ¿sí? Lo usé yo, entonces adquirí el virus, ¿sí? Que puede ser una sábana, una toalla, los mismos cubiertos, ¿sí? Almohadas y demás. Por eso que no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo hepatitis, pero cuando tenemos hepatitis, ¿qué nos dice el médico? Tiene que tener su propia toalla, su propio vaso, su propio plato y demás. Es como que te aíslan un poco de la familia, o sea, te sientan a la mesa, compartís con ellos, pero vos tenés tus propias cosas, y cuando vas al baño, ¿me entendés? Tenés tu propia toalla, porque no podés usar la del resto de la familia, porque podés enfermarlos a ellos también, ¿sí? Y después tenemos por vía aérea. Por vía aérea es cuando nosotros tenemos gotas o polvos, ¿sí? Donde hay partículas en suspensión que tengan incorporado en esa partícula, que va a tener un cierto tamaño, ¿sí? Unos ciertos micrones, un virus que es mucho más chico que esa partícula, ¿sí? Es más chiquito en micrones, entonces está adosado, adherido a esa partícula, ¿sí? Y se transmite en distancias que son superiores a 1 metro. Entonces ahí yo voy a tener un contagio o una infectación por vía aérea, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Acá yo les he puesto una fotito, por ejemplo, a través de animales, ¿sí? Donde, por ejemplo, el SARS-CoV, el primero, ¿sí? Decían que se transmitía a través de animales, así como zarigüeyas y demás, que a su vez estos animales habían consumido, ¿sí? O habían estado en contacto con murciélagos. Por lo general, la mayoría de estos virus, el SARS, el CoV, el SARS, el MERS, son virus, ¿no es cierto?, originarios de los coronavirus, ¿sí? O sea, parten de la familia de los coronavirus, y los coronavirus, ¿sí?, los grandes portadores son los murciélagos, ¿no? Si este murciélago defecó, ¿sí?, sobre algo que después este animal, estos animalitos comieron, ¿sí?, adquieren ese virus, ¿sí?, que a su vez comienza a mutar en estos animalitos, ¿sí?, y a través de esas mutaciones es donde esos coronavirus, que se les llama coronavirus por el aspecto que tiene el virus en sí, es donde empieza, ¿sí?, a ocasionar distintos tipos de enfermedades. Entonces, acá, ¿no es cierto?, a través de este animal, se originó el SARS, se piensa que se originó el SARS, el MERS, a través de los dromedarios, y se dice que el SARS-CoV-2, ¿sí?, a través del pangolín, que todavía no se sabe si es tan así, ¿no? Entonces, una persona que esté en contacto con este animal, con alguno de estos animales que está infectado, ¿sí?, adquiere la enfermedad, y a su vez esta persona sí contagia a otras personas, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades, ¿sí?, que ustedes pueden encontrar, ¿sí?, acá tengo, yo les he puesto esta fotito, ¿sí?, donde ustedes van a ver, estos son los famosos coronavirus, y después tengo otro tipo, ¿no es cierto?, de virus, de acuerdo a su forma, ¿sí?, se los denomina de acuerdo a la forma que tienen, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ¿sí?, causada, o sea, causa la hepatitis, ¿sí?, y esto lo podemos ver particularmente en trabajadores de la salud, ¿sí?, sobre todo los que trabajan con niños, y en las escuelas, ¿sí?, en los maestros de las escuelas, si es que alguno de los niños o alguno de los propios maestros está infectado, ¿sí? El de la hepatitis B y C causan, obviamente, la hepatitis B o la hepatitis C, pueden causar una hepatitis que es crónica, ¿sí?, a lo largo del tiempo va a permanecer, ¿sí?, y pueden llegar a ocasionar, después de haber tenido hepatitis B o hepatitis C, una cirrosis, ¿sí?, es una degradación del hígado en este caso. ¿Quiénes pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades? Aquellas personas que trabajan, ¿no es cierto?, en el área de salud, que tienen contacto con algún tipo de fluido, ¿sí?, que esté infectado, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que trabajan en el laboratorio y que están manipulando, ¿sí?, fluidos
y no se toman las debidas precauciones, ¿no? Y después todas aquellas personas que estén en contacto, ¿sí?, con objetos o con objetos que estén, digamos, contaminados patológicamente hablando, ¿no?, por personas que hayan o que tengan la enfermedad, ¿sí? Que acá puede ser una enfermera o alguien del personal de servicios generales, ¿sí?, que realiza la limpieza o que retira los residuos sin tomar las medidas precautorias, ¿no? Después tenemos la fiebre amarilla, ¿sí?, que me ocasiona un síndrome febril, ¿sí?, que yo puedo llegar a tener una hemorragia digestiva. Eso es de una forma leve, ¿no es cierto?, una fiebre. Tiene fiebre amarilla, listo, hizo un síndrome febril, ¿sí? Después se le pasó. Ahora, cuando esa fiebre amarilla se torna grave, ahí es donde aparecen las hemorragias digestivas y el hígado se hace percha, ¿no? Entonces yo ya empiezo a tener una insuficiencia hepática, ¿sí? ¿Quién adquiere esto? Trabajadores, ¿no es cierto?, que realizan sus tareas en zonas endémicas, o sea, en zonas donde esté el mosquito, porque el vector es un mosquito infectado, ¿sí? Entonces, en zonas endémicas donde haya, ¿sí?, este tipo de mosquitos que puedan llegar a picar, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, tenemos una zona endémica que es la provincia de Formosa, ¿sí? No pasa a ser, digamos, epidemia, ¿sí?, ni tampoco pandemia, porque está controlada, o sea, uno puede llegar a controlarlo, igual que el tema del dengue, ¿sí? Pero si el mosquito está infectado con el amarílicos, que es el virus, ¿sí?, lo más probable es que la persona que lo ha picado, ¿sí?, pueda llegar a contraer la fiebre amarilla. Y después tenemos la famosa fiebre hemorrágica argentina, ¿sí?, que es a través del arbovirus o el arenavirus, que también me ocasiona síndromes febriles, ¿sí? También puedo tener algún tipo de alteración hepática o algún cuadro encefálico, y esto por lo general lo vamos a ver en trabajadores del campo, ¿sí?, o en las personas del área de salud que hayan, digamos, atendido, que hayan estado en contacto con este tipo de enfermos, ¿no?, que sean portadores del arbovirus, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna? Está bien. Bien. Estamos. Bien. ¿Cuáles son las causas que yo tengo para la contaminación biológica? ¿Sí? Primero, no solamente la contaminación biológica puede aparecer en el medio ambiente, o mal denominado medio ambiente, sino en el ambiente. Pasa que por ahí nosotros, para poder diferenciar, cuando hablamos de ambiente, muchas veces lo interpretamos como ambiente laboral, ¿sí? En cambio, si nosotros hablamos de medio ambiente, lo interpretan como el ecosistema, cuando en realidad sería ambiente y ambiente laboral, ¿sí? Entonces yo ahí lo puedo distinguir bien. Entonces, cuando yo tengo una contaminación biológica, o una causa, ¿no es cierto?, de contaminación biológica, cuando aparece en el ambiente, ¿sí?, ambiente, Pachamama, ecosistema, ¿sí?, o cuando aparece en el cuerpo humano, ¿sí?, en el individuo, por distintas causas. Ahora, las causas más comunes, ¿sí?, de esa contaminación biológica es una falta de higiene personal en el ser humano, por ejemplo, cuando vive o está en contacto con otras personas que estén infectadas con algún tipo de virus, que puede ser, por ejemplo, el que habíamos dicho de la hepatitis, ¿sí?, cuando vive en zonas o trabaja en zonas que están sucios, por ejemplo, en un basurero, ¿sí?, o vive cercano a un basurero clandestino, ¿no? No a un basurero municipal, ¿sí?, cuando las personas están expuestas a residuos peligrosos, ¿sí?, del orden patológico, ¿sí?, cuando tienen un contacto directo con la basura o los residuos orgánicos. Acá tenemos los trabajadores, ¿no es cierto?,
de la recolección de residuos, o cuando están trabajando en alguna industria que está relacionada con el agro, ¿sí? Con la ganadería, o con laboratorios donde manipulan, ¿sí? Donde se hacen análisis de este tipo de organismos, de microorganismos vivos, ¿sí? Y en los hospitales. Son los lugares, ¿sí? Las causas por las cuales una persona puede llegar a contraer algún tipo de microorganismo patógeno, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es, digamos, la industria, o dentro de lo que es la manufactura, o la actividad antropogénica, o sea, el hombre, ¿sí? Yo puedo causar una contaminación biológica a través, ¿sí? de lo que yo tiro, o lo que yo vierto, ¿sí? Como contaminante, como el residuo que resulta, ¿sí? De algún tipo de actividad, ¿sí? Que ese residuo puede estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso, ¿sí? Ahora, las actividades, ¿sí? Que son más propensas a causar una contaminación biológica van a ser, por ejemplo, laboratorios de microbiología, ¿sí? Laboratorio de microbiología, o alguna industria que me produzca alimentos, ¿sí? O cuando yo estoy trabajando en el agro, en la ganadería, cuando yo trabajo en el área sanitaria o de salud, ¿sí? Y cuando estoy trabajando en lo que es el tratamiento de aguas residuales, ¿no? O sea, todas las aguas negras, ¿sí? Que salen del domicilio, por ejemplo, y que van a parar, ¿sí? a una planta de tratamiento, ¿no es cierto?, de esas aguas, una planta depuradora de aguas residuales, ¿sí? Entonces, las personas que desarrollan actividades en algunos de estos procesos productivos, o procesos de servicio, son las que pueden estar expuestas a esa contaminación biológica, sin dejar de lado a la población, y las causantes de esa contaminación son particularmente, ¿sí? Este tipo de procesos, ¿no es cierto?, de orden industrial o de orden de servicio, ¿sí? A ver, acá había, esperen un minuto. En el chat no, está todo bien. Bien. Ahora, vamos a hablar de lo que es ambiente laboral, ¿sí? Ya hicimos una introducción, ya conocimos virus, bacterias, protozoos, helmintos, ¿sí? Todos del orden parasitario, porque todos se adhieren, ingresan al organismo y se adhieren, nos parasitan, ¿sí? Para poder desarrollarse. Ahora vamos a ver del ambiente laboral, qué pasa dentro de lo que es el ambiente laboral. Y yo dentro del ambiente laboral voy a tener, ¿sí? Este tipo de contaminante biológico que se contrapone a todo lo que son los físicos y los químicos, ¿no? Porque este contaminante biológico es un ser vivo, o sea, me estoy contaminando con seres que son vivos, son microorganismos, ¿sí? Que están vivos y que necesitan para sobrevivir de otro organismo vivo, ¿sí? Totalmente distinto un contaminante físico, como puede llegar a ser un ruido, una vibración, o un contaminante químico, como pueden ser gases, vapores, partículas, emanación, ¿no es cierto?, de algún tipo de polución a través de emisiones gaseosas. Estos contaminantes biológicos, ¿sí? Son seres vivos, son contaminantes vivos, ¿sí? Que se pueden reproducir, y que una vez que ingresan dentro del organismo del ser humano, ¿sí? Me van a producir enfermedades, que ya habíamos dicho, del orden infecciosa o del orden parasitaria, ¿sí? Causándome una infección, ¿sí? O causándome una parasitosis, ¿sí? Por algún parásito que ingresó en el organismo. Ahora, dentro de estos contaminantes, ¿sí? Que son seres vivos, ¿sí? Yo puedo tener una misma especie de bacterias, pero esa misma especie de bacterias, ¿sí? Me puede generar distintas cepas, y esas distintas cepas, bacteria o virus, ¿no? Esas distintas cepas pueden ser más patogénicas o no, ¿sí? Que la originaria, que la madre, ¿sí? Ahora,
siempre va a depender de ciertos factores o de ciertas condiciones para poder determinar esa patogenicidad, ¿sí?, que va a tener este microorganismo. Entre ellos va a ser, por ejemplo, la temperatura y la humedad, ¿sí? Que esa temperatura y esa humedad ambiental pueden llegar, ¿sí?, a condicionar que esa bacteria, ¿sí?, se desarrolle, mute en otra cepa o no, ¿sí? Dentro de la legislación, así como nosotros tenemos valores límites umbrales, valores techo, ¿sí?, valores máximos para lo que son contaminantes químicos, ¿sí?, tenemos valores máximos para lo que son contaminantes físicos, como pueden ser radiaciones, vibraciones, ¿sí?, carga térmica, ruido. Para los microorganismos, nosotros no tenemos forma de establecer valores máximos y valores permitidos. No tengo un umbral, un techo. No puedo decir la dosis de bacteria o la dosis del virus recibido en función del tiempo es lo que me va a dar a mí la toxicidad. No, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primeramente, las vías de ingreso, ¿sí? Como no tengo valores permitidos, ¿sí?, no tengo ningún máximo, no tengo nada, voy a tener en cuenta, ¿sí?, las vías de ingreso al organismo, voy a tener en cuenta la sintomatología, ¿sí?, y obviamente aquí actúa sí o sí un médico especialista, ¿no?, un epidemiólogo, por ejemplo, o un neumonólogo en caso de afecciones que ya vengan por el tracto respiratorio y que afecte a los pulmones. Pero por lo general son epidemiólogos, virólogos, ¿sí?, o especialistas en lo que es bacteriología dentro de lo que es la microbiología. ¿Cómo van a ingresar al organismo? Ingresan a través de la piel, o sea, la vía dérmica, ¿sí?, por lesiones que yo pueda llegar a tener en la piel, ¿no es cierto?, y estoy en contacto con esas esporas que penetraron y liberaron el tóxico. A través de los ojos, de la misma esclerótica de la mucosa del ojo, ¿sí?, a través de la sangre o las mucosas, que es una vía parental, ¿sí?, y esto es si yo fui expuesto a una mordedura de algún animal que estaba infectado, ¿sí?, si yo me corté las manos, o me corté, o me pinché, ¿no es cierto?, con alguna jeringa que tenía a lo mejor algún patógeno, porque estaba trabajando con eso, y penetró el guante, ¿sí?, o si me salpiqué, por ejemplo, ¿sí?, con algo que tenía, ¿no es cierto?, ese patógeno, ese microorganismo, y por ende ingresó, ¿no es cierto?, a través de la sangre y las mucosas, ¿sí? Después voy a tener a través de la digestión, ¿sí?, o sea, la vía digestiva. Accidentalmente yo puedo, ¿sí?, ingestar, ¿sí?, el patógeno a través de una mala higiene de mis manos, ¿sí?, comiendo o fumando cuando estuve en contacto, ¿sí?, con ese patógeno. O, por ejemplo, en los laboratorios, cuando muchas veces no se compran las propipetas adecuadas, entonces, como la propipeta no me sirve, se la quito y directamente pipeteo con la boca, ¿sí?, dependiendo de lo que yo esté trabajando, ¿sí?, puede ingresar a través de la vía digestiva, ¿sí?, ese pipetear con la boca, ¿sí? Y después, por la vía respiratoria, inhalando, ¿sí?, esos aerosoles, esas partículas diminutas, ¿sí?, dentro de mi ambiente laboral, ¿sí? Y en los laboratorios, por lo general, estos son cuando tenés esos virus, como ahora, por ejemplo, que son tan contagiosos, ¿sí?, y que, bueno, se contagia a mi compañero de trabajo porque yo a lo mejor no uso el barbijo, no uso el tapabocas y demás. Pero cuando hablamos de este tipo de virus complicados, peligrosos, como puede ser un ébola, como puede ser un virus, una rickettsia, ¿sí?, y algunos de los otros virus, digamos, mucho más complicados y que no tienen ningún tipo de vacuna, de remedio para poder combatirlo, ¿sí?, dentro de los laboratorios, si uno no tiene la precaución de usar cierto tipo de ventilación y cierto tipo de ropa y elementos de protección personal especiales, ¿sí?, cuando están trabajando con las muestras,
que se las pone en un centrifugador, por ejemplo, si vos no tenés una campana de extracción, que después esa extracción vaya con algún tipo de lavado y demás, que no salga obviamente afuera, ¿sí? En esa agitación de las muestras, en esa centrifugación, puede llegar a aspirarse, ¿no es cierto?, partículas, ¿no? Y después, cuando uno está infectado dentro del lugar de trabajo y tose, ¿sí?, o hay secreciones nasales, entonces en ese ambiente, con una ventilación que puede ser escasa o nula, ¿sí?, es una de las formas de inhalar ese tipo de virus, ¿no?, dentro de lo que es el ambiente laboral, ¿sí? La mayor probabilidad de contagio siempre es la más común, es a través de la vía respiratoria, ¿sí? No quiere decir que no exista, ¿sí?, el resto de las vías de ingreso, pero la más común con ciertos virus es a través de las vías respiratorias. Ahora, ¿qué tipo de contaminación biológica, ¿sí?, yo puedo llegar a encontrar? Esa contaminación biológica, ¿sí?, que no solamente puede llegar a aparecer en nosotros como seres vivos, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿sí?, puede aparecer en el ambiente, ¿sí? Y si aparece en el ambiente, y no solamente me afecta a mí, puede afectar también a todo lo que nos rodea, ¿sí?, que conforme esa biota, o sea, afecta a la naturaleza, no solamente al hombre, sino también esa contaminación biológica puede afectar a la naturaleza. Entonces, dentro de los tipos de contaminación biológica, yo voy a encontrar una contaminación en el aire, que es lo que veníamos diciendo, como una persona estornuda, tose, expulsa esos microorganismos que están dentro de su organismo, ¿sí?, valga la redundancia, ¿sí?, y que si esa partícula expulsada con restos de carga viral, ¿sí?, llegan a la persona que se encuentra a mi lado, que no tiene protección, hay una factibilidad, ¿sí?, de que pueda llegar a contraer, ¿sí?, digamos, la enfermedad que yo estoy transitando en este momento, ¿sí? ¿Qué hace esta contaminación por aire? Deja que el virus, ¿no es cierto?, se empiece a expandir, ¿sí? Y muchas veces no solamente se expande a menos de 1 metro, sino que puede llegar a diseminarse, ¿sí?, a más metros y a mayor distancia, ¿sí? La humedad, por ejemplo, es uno de los agentes que pueden llegar a hacer que prolifere ese virus y que crezca esa contaminación, ¿sí? O sea, colabora con la proliferación, ¿sí?, con el crecimiento, ¿sí?, de este tipo de microorganismos, que puede ser un virus, como puede ser una bacteria, ¿sí?, como puede ser un hongo. Por lo general, con los hongos, la humedad juega un papel muy importante. A mayor humedad, mayor formación de hongo. O sea, está en su ambiente, su alimentación, su nutriente, es a través de la humedad, ¿sí? Entonces, la mala ventilación que nosotros muchas veces podemos tener en nuestros lugares de trabajo, como por ejemplo, habíamos hablado del subsuelo en el registro civil, donde vos no tenés una buena ventilación, puede llegar a ocasionar, ¿sí?, que las personas que trabajan ahí sufran de algún tipo de afección respiratoria. También vamos a encontrar contaminación biológica en el agua, ¿sí? Una vez que esa contaminación llega a la napa subterránea o al espejo, ¿no es cierto?, al lecho, ¿sí?, superficial, puede llegar a sufrir el agua ciertas alteraciones que cuando el hombre consume esa agua que está alterada, ¿sí?, como por ejemplo que tenga bacterias como coliformes fecales, ¿sí?, el hombre puede llegar a adquirir enfermedades a través de una bacteria, enfermedades del tracto intestinal, ¿sí?, porque esa agua estaba contaminada, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros arrojamos basura, ¿sí?, fuera de lo que es el basurero general, ¿no es cierto?, el basurero municipal, y nosotros hacemos microbasurales, o vamos al río, o estamos acampando y dejamos desechos y demás, esos desechos, los orgánicos, recuerden que lo que van a hacer los hongos es degradar
eso que está muerto, ¿sí? Ese desecho que alguna vez estuvo vivo, que es orgánico, lo va a degradar, ¿sí? Y me puede llegar a contaminar, influenciado a lo mejor por algún otro agente patógeno que esté ahí, ¿sí? Entonces, los desechos, ¿sí?, que llegan al agua, ya sea por lixiviado, por percolación de basura, ¿sí?, o porque alguna empresa está tirando sus desechos industriales a algún lecho, ¿sí?, algún cauce, ¿sí?, pueden llegar a alterar no solamente, digamos, producir una enfermedad en el hombre, sino que también me van a alterar el ecosistema. Los animales, o sea, todo lo que sea fauna y flora acuática, ¿sí?, comienza a morirse, ¿sí?, se empieza a infectar y comienza a morirse. Entonces a mí ese lecho, ¿sí?, me lo está degradando. Y si yo estoy consumiendo agua de ese lecho, ¿sí?, lo más probable es que adquiera la enfermedad también, ¿sí? Ahora, las actividades agrícolas, ¿sí?, también son grandes contaminantes biológicas. ¿Por qué? Porque muchas veces toda actividad, todo proceso productivo que se haga ahí, ¿sí?, los desechos no son tratados, ¿sí?, y directamente van a parar, ¿sí?, a cauces que pueden ser secos, lechos secos, pero que cuando llueve, ¿sí?, se produce un arrastre de ese material que puede llegar a terminar, ¿no es cierto?, en algún otro, digamos, efluente o en algún otro lecho que contenga, que no esté seco permanentemente, ¿sí? O eso puede percolar con el tiempo, y si va percolando me va a afectar las aguas subterráneas, ¿sí? Después tengo otro tipo de contaminaciones en el suelo, ¿sí? Yo en el suelo voy a tener muchos microorganismos, ¿sí?, que lo pueden alterar como no lo pueden alterar. En el suelo, en la tierra, hay un montón de microorganismos. Algunos favorecen, ¿sí?, ya están acostumbrados a vivir ahí, no me alteran en absoluto, ¿sí? Pero si nosotros, ¿sí?, la mano antropogénica, ¿sí?, el funcionamiento antropogénico, el hombre, comienza a alterarlo, ¿sí?, es ahí donde nosotros empezamos a ver contaminación biológica. Y esa alteración muchas veces es producida por distintas actividades, como puede ser la actividad ganadera, ¿sí?, la actividad pecuaria, ¿sí?, o la actividad agrícola, ¿sí?, donde hay una alteración, ¿sí?, no solamente, digamos, física o química de ese suelo, ¿sí?, sino también va a haber una degradación y una alteración, ¿sí?, microbiológica, ¿sí? Y eso lo que hace es que yo tenga un aspecto, digamos, ambiental importante, que me va a generar, ¿sí?, impactos ambientales aún más importantes, ¿sí?, e impactos a la salud de mayor índole, digamos, ¿sí? Y después yo voy a tener también, dentro de lo que es alimentos, ahí voy a tener también una contaminación biológica. ¿Por qué? Porque hay agentes externos, ¿sí?, que esos agentes externos pueden llegar a los alimentos, ¿sí? La forma de llegar es cuando hay no se cumple, digamos, con un proceso productivo de calidad, se saltean ciertas normas, ¿sí?, en la industria alimenticia, por ejemplo, con lo que es la venta de alimentos, o la conservación o la preparación de alimentos, se saltean, ¿sí?, ciertas normas de la conducta, ¿sí?, o del código alimentario, ¿sí?, o de las buenas prácticas manufactureras, y si ese alimento ingresó algún metal que tenía algún tipo de microorganismo, o acerrín de la madera, que por lo general siempre contienen muchos ácaros, ¿sí?, o cristales de plástico, cristales de lo que fuera, ¿sí? Si eso ingresa, ¿sí?, dentro de lo que es el proceso productivo, ¿sí?, y yo no cumplo con esos estándares del código alimentario en lo que es su proceso, su empaquetado, ¿sí?, por lo general puede llegar a haber, ¿sí?, una contaminación biológica, un ingreso, ¿sí?, al organismo de una persona, ¿sí?, a través de la ingestión de este tipo de alimentos, ¿sí?
Cuando nosotros compramos frutas y verduras, vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es aplicar ese lavado, dejarlas en remojo con mucha agua, ¿sí? Y aplicar, ¿no es cierto?, las gotitas de agua lavandina, común y corriente, ¿sí? Para que yo inactive esa pared celular, que es lípida, que me recubre al microorganismo, ¿sí? Entonces, con un cierto tiempo de reposo, yo lo que hago es inactivar. Una vez que inactivé, ¿sí?, ese alimento lo puedo guardar, ¿sí?, y una vez que lo voy a consumir, ¿sí?, cocinarlo adecuadamente. Me gusta la carne vuelta y vuelta, pero con una carne vuelta y vuelta, ¿sí?, nosotros corremos riesgo de que haya algún tipo de enfermedad, de que esa carne, ¿no es cierto?, tenga algún tipo de contaminante, ¿sí?, que después a mí me va a llegar a producir algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces sí, me gusta vuelta y vuelta, pero cocinemos bien como corresponde para evitar, ¿sí?, adquirir alguna bacteria, ¿sí?, en este caso, o algún protozoario. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. perfecto. Estarían quedándonos, a ver, no sé por dónde voy. Ajá. Ah, no, me queda bastante. Me queda bastante. Bueno, vamos a parar acá, vamos a dejar acá en los tipos de contaminación para ya después, la semana que viene, ver las clasificaciones con los grupos, ¿sí? Y poder ver las principales enfermedades, ¿sí? Y ahí poder ver el marco legal, ¿sí?, dentro de lo que es acá en Argentina, prevención, ¿sí?, evaluación de los riesgos, y actividades laborales versus enfermedades. Y después todo lo que es el uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces esto les parece, lo podríamos ver la semana que viene, si están de acuerdo. Sí. Bien, entonces así ya no los, a ver, sí, está perfecto. Yo digo, me salteé pero no, está perfecto. Porque ya después se pone un poquito más interesante con lo que son las distintas actividades que generan. Con virus hay pocas dentro de lo que es el listado normado, ¿sí? Pero ya sí tenemos muchos con bacterias, por ejemplo, y con parásitos. Así que bueno, los dejo, 20:47, esperen que voy a subir a la nube